En el resplandor mediático que acompañó a los juicios de Nuremberg tras la Segunda Guerra Mundial, se revelaron los horrores completos de las atrocidades nazis. En contraste, la Rusia estalinista parecía un régimen mucho más benévolo, y muchos en la izquierda occidental todavía creían que el comunismo era el futuro. Sin embargo, detrás de los noticieros que retrataban a campesinos sonrientes en granjas colectivas y a obreros aparentemente satisfechos en fábricas, se ocultaba una realidad profundamente oscura. El régimen soviético estuvo marcado por desplazamientos forzados, hambrunas catastróficas y una injusticia de dimensiones colosales. Archipiélago Gulag es el monumento de Solzhenitsyn a los millones de personas torturadas y asesinadas en la Rusia soviética entre la revolución bolchevique y la década de 1950. Comenzó a escribirlo en 1958, 3 años después de cumplir una condena de 8 años en el Gulag, acrónimo de Administración General de Campos de Trabajo Correctivo. El manuscrito fue sacado clandestinamente de la Unión Soviética en copias mimeografiadas. Posteriormente fue publicado en Francia en 1973 y en Estados Unidos y Reino Unido en 1974. En ese momento, Solzhenitsyn había sido expulsado de la Unión Soviética y vivía en Estados Unidos, donde se convirtió en una prueba viviente de la brutalidad del régimen soviético. Isaiah Berlin comentó lo siguiente: hasta Archipiélago Gulag, los comunistas y sus aliados habían convencido a sus seguidores de que las denuncias contra el régimen soviético eran mayormente propaganda burguesa. Este libro no solo cambió mentes, sino también al mundo. Su existencia hizo imposible que la Unión Soviética siguiera reclamando una superioridad moral sobre el capitalismo y la democracia. Como señaló Doris Lessing, su importancia difícilmente puede ser exagerada. Ayudó a derribar un imperio. Archipiélago Gulag se basa en los recuerdos y notas de Solzhenitsyn, junto con informes, cartas y testimonios de 227 testigos anónimos. Nunca creyó que su relato sería publicado en vida, y mucho menos que su libro se convertiría en un éxito de ventas que aparecería en la portada de Time o que ganaría el Premio Nobel de Literatura. Sin embargo, nunca fue complaciente, estaba convencido de que, a menos que cada generación aprendiera sobre los horrores de regímenes como el de Stalin, la historia estaba destinada a repetirse. Tierra de los Ex. El título surge de la percepción de Solzhenitsyn sobre los cientos de campos de trabajo soviéticos que veía como islas despiadadamente aisladas del resto de Rusia. Aunque separados por miles de kilómetros, estaban unidos psicológicamente, formando una nación gulag de oprimidos, cuyos ciudadanos, los prisioneros, eran conocidos como Seks. En los primeros meses tras la Revolución de Octubre, Lenin exigió instituciones fuertes, incluyendo el Ejército Rojo, la policía y los tribunales, para garantizar la disciplina y el orden. Además, abogó por el trabajo forzado para quienes desobedecieran. Ya en 1918, Lenin sentaba las bases del Gulag, ordenando por telegrama encerrar a todos los sospechosos y proteger a la República Soviética de sus enemigos de clase aislándolos en campos de concentración. Para finales de 1920, había 84 campos distribuidos en 43 provincias y el Gulag no dejó de expandirse. En 1923, el campo de Solovki albergaba cerca de 1000 prisioneros. Para 1930, la cifra había alcanzado los 50.000. Lo que inicialmente se concibió como un medio para purgar a la sociedad de personas sospechosas, se convirtió en un sistema de esclavitud diseñado para construir grandes proyectos de infraestructura como ferrocarriles y canales. Además, este sistema abarcó actividades como la tala, la minería y la colonización de territorios remotos. El canal del Mar Blanco al Báltico, por ejemplo, fue construido sin maquinaria avanzada, únicamente con Seks armados de picos y hachas. Se completó a tiempo en 1933, pero Solzhenitsyn estimó que el costo humano fue de 250.000 vidas. Las normas de trabajo exigían jornadas absurdamente largas, a menudo en condiciones de congelamiento extremo. Aunque el lema oficial era reeducación a través del trabajo,
en los campos más severos el significado real era destrucción a través del trabajo. El objetivo era explotar al máximo a los prisioneros antes de que el agotamiento, el hambre o la enfermedad los doblegaran. Con la mayor parte de las raciones oficiales confiscadas por los guardias o los delincuentes del campamento, los prisioneros se veían forzados a recurrir a extremos inimaginables para sobrevivir. Comían caballos muertos y en descomposición, grasa lubricante e incluso musgo de los árboles, solo para calmar el hambre. Bajo la sombra del terror. Solzhenitsyn fue arrestado en 1945 mientras servía como capitán en el ejército soviético en Prusia. Su crimen fue haber escrito una carta a un amigo en la que incluía críticas veladas hacia Stalin. Por ello, recibió una condena de 8 años en el Gulag por propaganda antisoviética. No hubo juicio ni posibilidad de apelación. Las oleadas de arrestos y castigos brutales se justificaban como acciones dentro del marco de la ley, pero el sistema legal no era más que una delgada fachada que encubría los crímenes del Estado. El Código Penal de 1926 permitía interpretar cualquier pensamiento o acción como un intento de derrocar al Estado soviético. A diferencia de otras leyes, esta no establecía una pena máxima. Muchos estudiantes fueron detenidos bajo cargos como alabanza a la tecnología americana, alabanza a la democracia americana o servilismo hacia Occidente. La mayoría de los enviados a los campos eran ciudadanos comunes que enfrentaban castigos draconianos por los crímenes más leves, 10 años por tomar un puñado de papas o un carrete de hilo. Con los medios de producción en manos del pueblo, cualquier pequeño incidente convertía automáticamente a una persona en enemigo del pueblo. Solzhenitsyn menciona una conferencia del partido en la provincia de Moscú que terminó con un brindis por el camarada Stalin. Todos se levantaron de sus asientos y comenzaron a aplaudir vigorosamente durante 10 minutos, nadie quería ser el primero en detenerse. Finalmente, el director de una fábrica de papel se sentó y el resto lo siguió. Según Solzhenitsyn, fueron precisamente estas pequeñas acciones las que permitieron a las autoridades descubrir quiénes eran las personas independientes. Esa misma noche, el director de la fábrica fue arrestado y condenado a 10 años de prisión bajo una excusa inventada. Después de que firmara el último documento de su interrogatorio admitiendo su culpabilidad, el interrogador le advirtió, «Nunca seas el primero en dejar de aplaudir». Solzhenitsyn se pregunta, ¿creería Chejov que Rusia podría caer en tal barbarie en tiempos modernos? Los personajes de sus obras, de haber pasado por el Gulag, habrían terminado en manicomios. Los horrores del interrogatorio. Tras un arresto, el interrogatorio no buscaba descubrir lo que alguien pudiera haber hecho. En el 95% de los casos, el objetivo era agotar, desgastar y debilitar al acusado, dejándolo tan indefenso que deseara poner fin a todo a cualquier precio. La mayoría de los interrogatorios ocurrían de noche, cuando el acusado era arrancado de su cama frente a su familia y llevado a la temida prisión de Lubyanka en Moscú. Solzhenitsyn describe algunos de los métodos empleados para asegurarse de que las confesiones fueran firmadas y las sentencias aceptadas. Privación de sueño durante una semana en una celda de castigo vertical donde era imposible acostarse. Hambre y sed, acompañadas de la obligación de beber agua salada, celdas llenas de aire helado o sofocante, camisas de fuerza, varas calientes introducidas por el recto, palizas e incomunicación total. Antes de 1938, la tortura requería documentación formal, pero tras las oleadas masivas de arrestos, los recursos para tales formalidades desaparecieron. Los interrogadores obtuvieron poderes ilimitados para alcanzar sus cuotas. La confesión era la base del sistema, y debía obtenerse a cualquier precio. Los métodos de los interrogadores más exitosos se convertían en modelos a seguir. Los interrogadores, apodados gorros azules, sabían que casi todas las acusaciones eran fabricadas, «Solo denos una persona y nosotros inventaremos el caso», era su lema. Sin embargo, mantenían el sistema porque les otorgaba poder, salario regular y ascensos. ¿Por qué habrían de sentir compasión hacia un prisionero que obstaculizaba sus metas y su progreso? Aún así,
los guardias y autoridades necesitaban argumentos ideológicos para justificar sus acciones y mantener su propia cordura, de lo contrario, la locura no estaba lejos. Al igual que los inquisidores españoles se justificaban en el nombre de Dios, la seguridad soviética atribuía todas sus acciones a los deseos de Stalin y a la gloria del proletariado. Gracias a la ideología, escribe Solzhenitsyn, el siglo XX experimentó el mal en una escala calculada en millones. Y gracias a esa misma ideología, esas atrocidades podían ejecutarse con ojos secos y claros. Rostros de la opresión. En su esfuerzo por revelar la barbarie de la Rusia estalinista, Solzhenitsyn compara con frecuencia esta época con la Rusia zarista. En lugar de inaugurar una gloriosa era para los trabajadores, el comunismo simplemente reemplazó un sistema de servidumbre por otro aún más opresivo. Después de todo, los siervos nunca trabajaban más allá del amanecer al anochecer, siempre tenían los domingos libres y disfrutaban de múltiples festividades a lo largo del año. En la Rusia de los zares, el hambre jamás se convirtió en una amenaza generalizada. Aunque en la Rusia zarista cientos de crímenes podían castigarse con la pena capital, el número promedio de ejecuciones anuales era de apenas 17. Sin embargo, tras la revolución bolchevique, la pena de muerte regresó triunfalmente. En tan solo 16 meses, de junio de 1918 a octubre de 1919, más de 16.000 personas fueron fusiladas. Durante la ola represiva de 1937 a 1938, se estima que 500.000 prisioneros políticos fueron ejecutados. A ellos se sumaron otros 500.000 clasificados como ladrones habituales. Solzhenitsyn aporta un testimonio desgarrador. En la sede de la Checa en Moscú, 200 personas eran fusiladas cada noche durante esos 2 años. Sin embargo, la realidad fue aún más sombría. Los archivos soviéticos desclasificados revelan que en 1937 a 1938 más de 1.5 millones de personas fueron detenidas. De ellas, 680.000 fueron ejecutadas. El autor sugiere la creación de un libro que reúna las fotografías de todas las personas que perecieron bajo el régimen de Stalin. En Archipiélago Gulag incluye 6 retratos con los nombres, lugares y fechas en que fueron fusilados. Resulta difícil no sentirse conmovido al contemplar esos rostros, cada uno testimonio silencioso de una tragedia monumental. La tragedia universal del totalitarismo. Solzhenitsyn advierte sobre el riesgo de que los lectores, asombrados por el contenido de su obra, piensen, sí, fue terrible, pero eso no podría ocurrir aquí. Ojalá eso fuera cierto, afirma. En realidad, todo el mal del siglo XX es posible en cualquier lugar del mundo. La combinación de personas comunes con un poder ilimitado tiene consecuencias terribles y suele darse en regímenes que imponen una ideología universal, excluyendo cualquier forma de pensamiento libre. Por esta razón, Stalin convirtió a educadores, intelectuales, periodistas y clérigos en blancos de persecución, se les consideraba demasiado apegados a valores independientes del sistema. Tras la muerte de Stalin en 1952 y la ejecución del jefe de inteligencia Beria ese mismo año, un aire de mayor liberalidad comenzó a soplar en Rusia, incluso en el Gulag. Sin embargo, los campos de trabajo continuaron existiendo y la Unión Soviética siguió encarcelando a personas por razones políticas, como al disidente Natán Sharansky, hasta la época de Gorbachov. Archipiélago Gulag abarca 3 volúmenes y 1800 páginas, pero la excelente edición abreviada de Edward Erickson, 470 páginas, logra incluir numerosos detalles e ideas esenciales. La obra contiene una rica historia de Rusia, lo que puede llevar al lector a investigar eventos y figuras históricas para comprender plenamente lo que Solzhenitsyn expresa. Es, a la vez, una lección de historia y una obra maestra literaria. Aunque Solzhenitsyn modestamente describía su libro como un trabajo de periodismo, su distintiva voz recorre cada página. Su mensaje es claro: la crueldad y la injusticia son inevitables cuando una ideología se combina con el poder total del Estado. Deseo que este video te haya resultado valioso.
En ese caso, sugiero que te suscribas al canal para ver más contenido de este estilo. Hasta pronto.